Hola amigos, ¿cómo están? Bienvenidos una noche más a Conversando con Banshik. Hoy nos visita nuevamente en nuestro canal la doctora Ruth Rodríguez Sotomayor. Ella es ecuatoriana y vive desde hace ya muchos años en España. Es especialista en la historia de Preamérica. Ella es bibliotecaria, documentalista, investigadora y escritora. Ha escrito muchos libros acerca de la historia oculta de América, de los libros líticos, de la escritura en Preamérica. Y hoy nos va a estar hablando de un tema fascinante, las migraciones desde Preamérica hacia los otros continentes. La cultura nace en América y desde allí se irradia al mundo. Y como ustedes saben, más que entrevistas, son verdaderas clases magistrales. Así que la hemos fraccionado. Hoy vamos a compartir con ustedes la primera parte de esta larga entrevista. Espero que la disfruten. Vamos a prestar mucha atención a todos los conceptos. Déjenme en los comentarios qué le parece y también los saludos para la doctora porque ella lee todos los comentarios. Así que muchísimas gracias por la participación y los saludos de cada uno de ustedes. Vamos a escuchar la otra versión de la historia porque ya es hora de que salga a la luz. Bienvenidos a Conversando con Banshik. Una noche más, amigos, compartiendo con ustedes grandes invitados. Y esta noche una amiga del canal, una querida amiga investigadora ecuatoriana que radica desde hace ya varios años en España. Y desde allí se comunica esta noche con todos nosotros para traer su conocimiento, su sabiduría sobre los pueblos ancestrales y el verdadero origen de las razas. Un tema apasionante. Con nosotros la investigadora Ruth Rodríguez Sotomayor. Buenas noches, Ruth, y bienvenida al canal. Muy buenas noches. Es un placer volver a estar con ustedes y ahora para hablar de un tema muy interesantísimo que he realizado yo un estudio sobre las migraciones preamericanas y la cronología basada en los elementos culturales que demuestra la verdadera antigüedad preamericana y su sabiduría, el legado que nos han dejado enorme de sus conocimientos, de arte, ciencias. Entonces, yo pues me encanta demostrar esto porque he tenido mucho éxito al estudiar los elementos culturales, que es los que van marcando las eras de una cronología. Y que están las pruebas ahí de que los preamericanos son las razas madres de la humanidad. Hasta ahora se ha confiado y se ha repetido y se ha aceptado los resultados de la aplicación de los métodos creados por los científicos materialistas europeos y norteamericanos, tales como el carbono 14, la dendrocronología. Pero estos métodos, aparte de no ser del todo exactos, uno descubre de que sus autores no han querido contradecir lo impuesto por los frailes fanáticos de la Inquisición, que dijeron que nuestro continente era nuevo y estaba aislado, poblado de salvajes, brutos, hordas sanguinarias, antropófagos, y que no hacían navegación de altura, no tenían escritura. Entonces, todo el mundo se ha creído eso. Y los autores de estos métodos modernos para fechar las reliquias del tesoro arqueológico mundial han aceptado eso, no han contradecido nunca esa afirmación impuesta por los frailes sin ningún fundamento.
Así que ellos pues por eso dan a nuestras culturas hasta 6.000 años de antigüedad, 500, 3.000, así han ido aumentando, pero de ahí no pasan, porque quieren hacer creer que nuestras culturas estaban al nivel del neolítico europeo. Entonces, por eso, cuando hacen estudios los investigadores europeos, por ejemplo, sobre el origen de los sumerios, que ni investigan de dónde son, no se atreven a investigar. Entonces, no cuentan con los preamericanos, para nada, ¿sabes? Porque ellos se han confiado en eso impuesto a la fuerza y que después los científicos norteamericanos y europeos, creadores del carbono 14 y la dendrocronología, han afirmado, adaptando las fechas que arrojan sus métodos a esa falsa cronología de la Inquisición, que dice que es un continente nuevo, y que estaba aislado y poblado de salvajes. Así que el estudio que he hecho yo de los elementos culturales, como son tipos de libros, sistemas de escritura, inventos y obras colosales, como encabezando también esta cronología, los vestigios rupestres, que estos marcan, tenemos en cada país miles de vestigios rupestres, pero nunca se ha estudiado, se ha hecho un documental reuniendo todo eso. Solamente el sabio Florentino Ameghino, que era un profesor que reunió pruebas para demostrar que nuestro continente y nuestra raza era antediluviana, presentó en la Academia de Ciencias de París su descubrimiento y dijo que hasta habían dinosaurios y en un principio no le quisieron creer. Su obra fue del 1918. Entonces él dijo todo eso y reunió fósiles para demostrar que los preamericanos incluso eran de su propio continente, no habían llegado de África ni de Asia, ¿sabes? Toda la historia la han cambiado por intereses y también porque cuando se presenta una tesis que aclara la historia preamericana, surge otra persona para destruirla. Y apareció Paul Rivet, porque eso demuestra que hay una competencia encarnizada por ponerse a la cabeza de esos estudios. No por llegar a la verdad, sino por adquirir los beneficios que se generan de estar a la cabeza de esos estudios, que te invitan a congresos, te publican libros, te llevan a comilonas en grandes restaurantes, te dan publicidad. Entonces, eso es lo que persigue la mayoría de los historiadores, no buscar la verdad porque desprecian a los nativos de América. Generalmente, pues son gente mestiza la que hace esos estudios. Claro que sí, Ruth. Quiero que una vez más, aunque ya lo has mencionado en otras entrevistas, le comentes a todos nuestros amigos cuáles son las fuentes desde donde vos desplegás toda tu investigación y la fundamentás con evidencias, porque toda esta información realmente es de alguna manera desestabilizadora, ¿no es cierto?, Claro. de todo lo que ya nosotros conocíamos, ¿no? Claro, porque resulta, Claudia, de que hasta ahora se ha impuesto a la fuerza la versión hecha por los inquisidores cuando asaltaron el continente preamericano, acompañados de los presos de las cárceles, que los sacaron de las cárceles la reina Isabel para que acompañen a Colón, porque nadie quería aventurarse a ir con Colón, otro tipo de personas, porque siempre en una cultura hay gente que está en diversos grados de evolución y tiene que haber habido personas que estaban en otro grado de evolución, pero esos no fueron. Porque, por ejemplo, también la Inquisición asesinaba aquí en Europa a los estudiosos del cosmos, a los que estudiaban la naturaleza, el cuerpo humano, los mandaban a la hoguera. Entonces tenían ellos cuidado pues de que no se sepa lo que estaban trabajando y no quisieron ir a esas personas acompañando a Colón, no fueron los de las cárceles. Y esa gente pues no, que lo que iba era a robar porque eran asaltantes, violadores, asesinos,
Y los de la Inquisición también eran asesinos, que ya tenían hasta, habían construido aparatos para torturar a la gente, que ahora hay un museo aquí en Europa, ¿no? De lo que empleaban los inquisidores, los frailes de la Inquisición. Entonces esa gente fue allí y se encontró con el esplendor en que vivían esas culturas. ¿Ah? Entonces, pero ese tiempo no había ni prensa, no había radio, no había nada. Y entonces ellos hicieron lo que les dio la gana allí y sin testigos presenciales imparciales, los frailes escribieron nuestra historia, porque fueron ellos los que se tomaron la labor de escribir nuestra historia, despreciando el estudio de los sistemas de escritura y de oídas recogieron las lenguas y los nombres nativos, y cuando no entendían el sonido de una palabra o de un nombre nativo, le interpolaban una letra del castellano. Entonces, ellos pues se dedicaron a hacer una historia sin testigos presenciales imparciales y difamaron a los nativos, porque de esa manera ellos justificaban la invasión europea, porque dijeron que era para civilizar, que habían hecho, todo lo que habían hecho era porque eran salvajes, y pues, pero ¿quién certificaba eso? Nadie, porque una persona justa no había ido para ver si era verdad, como ahora, cuando hay un conflicto bélico, va la prensa, van muchos para testigos, para ver qué es lo que está pasando en ese país. Testigos de países que están pendientes de que no se hagan injusticias ahora, ¿no? Al menos es lo que sucede ahora, pero en ese tiempo no había eso, ¿no? Y entonces ellos escribieron una versión de la historia, digo yo, porque en este mundo material es dual y siempre hay dos opuestos, el bien, el mal, el frío, el calor, la luz, la oscuridad, ¿no? Entonces, en la historia también hay dos versiones, pero se ha ocultado la versión de los nativos. Y yo me he dedicado, porque vine a investigar aquí a España, empecé a estudiar esos libros que se encuentran en los museos, colecciones particulares, bibliotecas, archivos. ¿Ah? Entonces hay diversos tipos de libros que marcan una cronología exacta, con lo cual no necesitamos de los métodos inventados por los científicos materialistas europeos y norteamericanos como el carbono 14, porque ellos, los creadores de esos métodos, no han querido contradecir lo impuesto por la Inquisición, que dijeron que era un continente nuevo que estaba aislado y poblado de salvajes, y que no había escritura. Eso sostienen, que no hacían viajes de navegación de altura. Y ellos han adaptado los métodos que arrojan, es decir, han adaptado las fechas que arrojan esos métodos a esa falsa cronología. Por eso no pasan de 6.000 años, que ahora dicen, antes de Cristo, y 3.000 años o 500 años antes de Cristo, que les aportan a esas fechas a nuestras culturas. Pero ellos quieren hacer creer que no pasaban del neolítico europeo. ¿Ah? Y entonces yo por eso, cuando he descubierto que los elementos culturales sirven para hacer una cronología, porque desde los Andes se ve que irradia la sabiduría, ¿sabes? Y también que en todo nuestro continente tenemos vestigios rupestres, que esos encabezan la cronología y que, según yo puedo darme cuenta, que es de la época, marcan un periodo posterior a la época de la creación del proyecto humano, los vestigios rupestres, que tenemos por miles. Aquí en España hay unos vestigios en Altamira, unas pinturas rupestres en Lescoq, Francia, pero es que allá tenemos miles de pinturas rupestres y petroglifos. Lastimosamente, como le han lavado el cerebro a nuestros pueblos, nunca han emprendido en la realización de un documental para demostrar, porque Florentino Ameghino, que era un sabio argentino,
que presentó en el 1918, sus descubrimientos sobre que había reunido fósiles para demostrar que Preamérica era un continente antediluviano y sus razas igualmente, y lo presentó en la Academia de Ciencias de París, todo lo que había reunido, incluso dijo que habían habido dinosaurios. En un principio no le quisieron creer, pero a raíz de todo este tiempo se ha estado descubriendo dinosaurios de todas clases allí en nuestro continente. Hasta se ha podido certificar que un dinosaurio que era carnívoro empezó a cambiar su sistema y se adaptó a ser un animal vegetariano, que tenía plumas y se alimentaba de hierbas, de plantas. Entonces eso se ha descubierto recientemente. Florentino Ameghino tiene el mérito de haber sido un sabio, el primero que dijo eso, y entonces él también dijo que los preamericanos eran de su propio continente, que no habían llegado de África ni de Asia, y que más bien ellos habían hecho migraciones, y nombra a los tehuelches, tequinicas y a los que conocemos como esquimales, pero que se llaman inuit, que los mami winini, que les conocemos como algonquinos, es los que le han puesto el nombre de esquimales. Bueno, una designación que se deriva de esquimantic, que quiere decir comedores de carne cruda, porque los esquimales son como los japoneses que comen pescado crudo. Entonces les denominaban esquimantic. De ahí se deriva la palabra esquimal, pero su nombre verdadero es inuit. Florentino Ameghino dice que ellos eran una cultura muy antigua y que vivía en la zona cálida de Estados Unidos, y de allí emigraron hacia el norte, cruzaron el estrecho de Bering y se fueron hasta los samoyedos, los tequinicas, tehuelches y los esquimales. Y hay pruebas porque también hay una cultura que era del Ecuador, del reino de los quitus, que la cita el fraile Juan de Velasco, que yo me he basado en lo que él recoge de otro cura llamado Marcos Niza, y entonces estudio yo los nombres que cita que formaban el reino de los quitus, todas las dinastías, y entonces yo revitalizo los nombres y ahí es que descubro el origen de pueblos europeos, asiáticos y africanos de los que no se conocía su procedencia. Y entonces de ahí deriva que yo descubro que hacen 4 oleadas de migraciones y hasta 5 con los que llamamos fenicios, que no se llamaban así, que son los canas de Canamarca, Perú, y que fundan el Canaán. Canaán no se escribe C-A-N-N, sino, es decir, C-A-A-N, sino que se escribe K-N apóstrofe, y se pronuncia Canaán. Y ellos son los canas, quiere decir rojo, y que son de Canamarca, Perú, ¿sabes? Y ellos traen la cochinilla aquí a Europa para teñir los tejidos de ese color púrpura que usaban ahí los griegos en las túnicas, las togas, y que los romanos copian después. Ellos traen eso y traen el libro en formato de rollo, y son grandes comerciantes, estos que le llaman fenicios, pero no se llaman así porque en el corredor sirio, donde les llaman fenicios, esa palabra representa o tiene otro significado, ¿sabes? Y no se descubre su origen porque aquí se los estudia como 3 pueblos diferentes, cartagineses, fenicios y púnicos. Entonces, pero es un solo pueblo, ¿sabes? Y luego los romanos, como los vencieron en las guerras que tuvieron por envidia, porque veían que eran gente rica, que tenían Cartago como una city, y tenían ya cheques bancarios que eran de cuero estampillados y todo. Y entonces eran grandes comerciantes, les tenían envidia. Y entonces hicieron eso que hicieron en América, siguiendo ese ejemplo, de destruir todos sus archivos, sus bibliotecas, se las regaló Escipión el Africano a los reyes africanos que eran amigos de él.
se les regaló las bibliotecas, tanto de los etruscos, le hicieron así también, hicieron polvo todo para que nadie sepa su origen. Y ellos después escribieron la historia a su manera, los romanos, siguiendo ese sistema. Y entonces Bueno, pasa nos queda más que claro, Ruth, aunque quería que lo volvieras a decir, aunque ya lo has dicho en otras entrevistas, sí, ¿no es cierto? Que has basado toda tu vida, esta investigación que has hecho a lo largo de tantas décadas, en claro, estudiar los lenguajes, ¿no es cierto? Los vocablos, sí, de cada región, para determinar el origen de esa raza. Nativos. Los nombres nativos, claro. Y a esto le estamos sumando... Y las escrituras. Las escrituras, los sistemas de escrituras, el origen o la historia de los libros, y sí, también incorporamos el tema de las pinturas rupestres, que van a traer también información. Sí, en las pinturas rupestres encontramos que es la primera etapa donde se están las primeras manifestaciones de la escritura y del registro de la información. Allí está el origen de esos temas, de esas materias. Entonces se supone que eran las mujeres las que hacían eso, las pinturas rupestres y los petroglifos, porque los hombres se iban a la caza y a la pesca y a la guerra, y eran ellas, y entonces por eso adquirieron ellas, eran mujeres sabias que después hacia la era antediluviana gobiernan, gobiernan en Preamérica, y ellas inventan un calendario, inventan un sistema de cómputo que es un verdadero ordenador ecológico, tienen un instrumento de altas matemáticas que se llama Muyukipus, que es con unas fichas de 1 o 2 centímetros, en los que, los que eran de arcilla ya eran fichas así geométricas de diversas formas geométricas, en la parte plana con un instrumento con punta y duro, hacían pues los símbolos, que son bellísimos, y yo considero que usaron una lente, porque en una ficha de 1 o 2 centímetros tienen unos símbolos preciosísimos, ¿sabes? Entonces, viene que, ahora te voy a enseñar, aquí. Hablas de estas fichas con estas inscripciones. Se llaman usaron unas lentes, decís, o sea, alta tecnología. Una lente para esculpir esos símbolos, que eran bellísimos. Ahora te enseño. Ve, mira. A ver, acerca un poquito más hacia la cámara. Ahí está. Sí, sí. Bellísimos. Son símbolos preciosos, perfectamente hechos, y por eso digo que usaron una lente, porque claro, las fichas son de 1 o 2 centímetros, ¿sabes? Y un profesor, apellido Gómez de la Torre y Barba, dio a conocer este sistema y dijo que allí había una escritura en esas fichas, ¿sabes? Pero los ecuatorianos nunca se han preocupado, ¿sabes?, de estudiar esas fichas. He sido yo la que he hecho un análisis, ¿sabes? El profesor Joaquín Gómez de la Torre y Barba presentó un estudio, y en cada cultura del Ecuador, donde estaban estas mujeres, hay diferentes tipos de fichas. Mira, aquí vemos otro ejemplo. No sé si se alcanza a ver. Un poquito más hacia atrás, ahí abajo, sí, ahí los vemos, como en un friso. Sí. Son animales, ¿no es cierto? Es una, si utilizan los animales, las mujeres utilizan los animales para representar las constelaciones. Bien. Y las esferas representan los astros, porque son grandes astrónomas, ¿sabes? Hablamos entonces, de la dinastía lunar, ¿no? De la dinastía lunar, exactamente. Así que, pues ellas con ese instrumento de altas matemáticas crearon el calendario lunar. Dice que registraban, según lo que yo he estudiado, las ciencias
todas las ciencias en esas fichas y los hechos históricos se ponían en orden cronológico, ¿sabes? Esas fichas eran perforadas y se ponían en una cuerda todas unidas las que eran de la misma materia. Entonces, tenemos que las mujeres con ese sistema crean el calendario lunar. Y ahí nace la agricultura, porque no se puede sembrar si no se tiene conocimiento de las fases de la luna, no se puede hacer una obra de ingeniería hidráulica si no se conoce la influencia de la luna sobre las mareas. Pues las mujeres son las líderes y pilares de la organización comunal, de la filosofía religiosa, de la comunidad cósmica que regía la vida de los preamericanos. Por eso yo digo que de la zona andina irradia todo eso hacia el norte y a las 4 regiones del planeta. Allí se basaban en las leyes cósmicas para hacer la urbanización, para todo, para las leyes sociales que regían esos países, esas naciones. Todo estaba de acuerdo al orden cósmico. Allí todos trabajaban en comunidad, unidos como los dedos de la mano. ¿Ah? No se compraba ni se vendía. La tierra era de todos. Y era la filosofía del respeto hacia toda entidad viviente, la filosofía de la unidad, de la búsqueda de la unidad. Por eso es que ellos, desde en la época de los Apu Capac incas, ellos organizan, basándose en esas leyes cósmicas, el Tahuantinsuyo, que es la gran comunidad de naciones andinas. Ahí viene que esos no eran imperios, sino que eran comunidades. Y eso pasa, ese conocimiento, al norte, o sea, en México también tenemos la comunidad de estados del Valle del Anahuac. No es el imperio de los aztecas y los mayas, no. Es la comunidad de los estados del Valle del Anahuac, en que se respetaba a los pueblos que no querían formar parte de la comunidad. Ellos vivían de forma independiente. ¿Ah? Y luego en Estados Unidos, también en lo que ahora es Estados Unidos, que era Guanabaqui se llamaba, los pueblos del amanecer. Allí también existía la comunidad de estados Haudenosaunee, en que estaban los iroqueses, bueno, una serie de países, de naciones nativas que se habían unido en comunidad, vivían en comunidad. Todo claro, se compartía. En otras entrevistas nos has explicado que en realidad vivían en comunidades y que el término imperio está importado de alguna manera en Europa. Claro. Sí, porque son los europeos los imperialistas, los que asaltaban, los romanos eran imperialistas y separatistas. Dice que he encontrado un trabajo de Maquiavelo, que era un gran político italiano. Entonces él dijo que los colonizadores europeos, para poder tener éxito, hacían que se odien los países que estaban unidos, ¿ah? Y que se hagan guerras. Enfrentaban a los países para ellos entrar como salvadores y apoderarse de todas las riquezas, ¿sabes? Porque ellos no querían que haya unidad, porque no siendo unidos son débiles los países. ¿Ah? Entonces, si te unes, viene la riqueza, todo, y los conocimientos aumentan y el poder de esa nación. Entonces, eso destruyeron los europeos en América, ¿sabes? Y hasta ahora se puede usar las leyes cósmicas, ahora en este momento de oscuridad que tenemos en el mundo. ¿Ah? Porque se ha implantado el separatismo en todo el mundo, los europeos donde han ido y se han quedado así. En Ecuador se pelean con los peruanos odian a los ecuatorianos, los chilenos se pelean con los argentinos, ¿ah? Con los bolivianos, bueno, ahí se ven los peruanos con los bolivianos, y entonces por eso no hay unidad. Yo por eso admiro a los sabios que habían en los Apu Capac incas, que siguieron ese sistema y lograron unificarnos.
Tú sabes que hay en una cultura variedad de formas de pensamiento de la gente, porque están en diferentes grados de evolución. Y es difícil unificar a la gente, porque unos opinan en contra de lo que otros dicen, pero ellos lograron unificarnos, hermanarnos. ¿Ah? Y eso se destruyó, pero puede volverse a crear, porque eran basados en las leyes del universo, que todavía rigen, porque si no existieran esas leyes, el universo se iría al garete, se destruiría. ¿Ah? Entonces, está regido por unas leyes así, que todos viven en la comunidad. Es importante, Ruth, rescatar esta enseñanza ancestral, y bueno, vos lo haces a través de tu investigación, tus libros, tus conferencias, donde rescatás esta memoria, y bueno, para que sirva de alguna manera, ojalá que sirva para las futuras generaciones. A las futuras generaciones. Que podamos evolucionar y volver a nuestros orígenes, ¿no? A estos pueblos que fueron grandes maestros. Trajiste esta noche para compartir con nosotros parte de tu gran trabajo, y tan generosamente lo querés compartir con nosotros a través de algunas imágenes de PowerPoint. Vos avísame cuando quieras que comience. Entonces, comenzamos con la cronología. Y Muy entonces bien. allí, la cronología pues la he basado, como he dicho, en los elementos culturales, y comienza, aquí está, cuadro elaborado de acuerdo a los tipos de libros, sistemas de escritura, inventos, obras colosales preamericanas, y encabezando este cuadro están los vestigios rupestres, que no se protegen. Los ministerios de protección del patrimonio cultural, los funcionarios de ese ministerio están de adorno, sobre todo en mi país, el Ecuador, que no protegen los vestigios rupestres. No hacen las universidades, como no cumplen su función de formar nuevos investigadores, nuevos pensadores, nuevos creadores. Entonces lo que forman es repetidores de lo que otros han pensado y de lo impuesto por la Inquisición europea. Entonces tendrían que cambiar su metodología de enseñanza y hacer que vayan grupos de estudiantes a estudiar los vestigios rupestres, a recoger eso como una tesis, hacer que vayan a hacer esos trabajos, como las lenguas también del Amazonas, para que no se pierdan, porque ya se han perdido muchas, porque han desaparecido culturas ahí, porque no se las protege, se las desprecia. Bien, entonces tendrían que mandar a hacer ese trabajo a los estudiantes, que vayan a hablar con los nativos, que aprendan las lenguas, que hagan diccionarios. Igual con los vestigios rupestres de toda América, tendrían que recorrer y hacer unos documentales. ¿Ah? Y no cuesta mucho. Hay personas, mujeres, que viajan en motos para conocer toda América. Yo he conocido a unos chicos jóvenes de acá, europeos, que van y cruzan en bicicleta o en moto todo el continente. Entonces ahí pueden llevar una cámara y grabar, si no es necesario acudir que te apoyen, porque generalmente no te dan apoyo los ministerios estos de cultura y de protección del patrimonio cultural. No te dan, le dan a los amigos de ellos, a los politiquillos que son amigos de ellos. ¿Ah? Para que hagan algún librito así, copiando a otra persona, como han hecho con mi trabajo en una ocasión. Entonces, tenemos ahí mucho trabajo que hacer en América, pero la gente está dormida, ¿sabes? Podían ser famosísimos, recorriendo toda América y grabando esos vestigios rupestres. Se darían cuenta que, por ejemplo, las pinturas rupestres, que son de una belleza extraordinaria, con unas pinturas polícromas, ¿ah? Y de un estilo abstracto, ¿ah? Han sido la fuente en que se han basado muchos pintores europeos, pero que no cuentan ellos en qué se han basado, cuáles han sido sus fuentes. Por ejemplo, Kandinsky. Si tú estudias la kiva subterránea de ceremonias de la cultura Awatobi de Estados Unidos,
verás que es idéntico a la pintura de Kandinsky, ¿sabes? Y es una pintura modernista la que está ahí. Se supone que eran las mujeres las que dicen que hacían esas pinturas. Y esas pinturas derivaron en el arte del muralismo, en que los preamericanos eran verdaderos maestros, ¿sabes? Esto es muy interesante, todo esto que decís, aprender a mirar estos petroglifos y las pinturas rupestres, porque ahí está el acervo cultural, el origen de nuestra historia, ¿no? Y que es fuente de inspiración. Marcan exactamente un periodo posterior a la creación del proyecto humano, porque somos un proyecto y necesitamos muchos miles de millones para evolucionar. No es la evolución igualitaria, sino cada uno va en un grado de evolución diferente. Luego han implantado los norteamericanos, los comerciantes, el sistema de la competitividad negativo, que eso es un sistema de los comerciantes, pero que no se tiene que aplicar al estudio, a la investigación, a los conocimientos de una persona. Porque, ¿qué pasa? Eso crea odio, envidia, y el que sabe más, según la competitividad, ese sistema, aplasta al que no sabe, lo explota. ¿Ah? El que sabe lo explota, el que no sabe y lo aplasta y lo quiere tener ignorante para utilizarlo. Eso es el resultado de ese sistema. Pero antiguamente, en nuestras culturas, el sabio lo que tenía que hacer era enseñar al que no sabe para que avance en la evolución. Esa es la diferencia, fíjate, en lo que existe ahora y lo que existía en la antigüedad. Entonces tenemos que apartarnos de todas esas cosas que han sido creadas por personas materialistas, egoístas, que quieren solo ser ellos los que gobiernan y que los demás se encuentren en la total ignorancia para poderlos explotar. Entonces tenemos que hay el antecedente en que esta cronología que yo he descubierto basada en los elementos culturales, que son los tipos de libros, sistemas de escritura, inventos y obras colosales preamericanas, antecede las eras de la cronología védica y griega, porque coincide con esas cronologías, con la cronología de la India, que aparece también en la cuenta larga de los mayas, porque los mayas enseñaron en la India la cosmogonía, y allí consta en la cuenta larga de los mayas la cronología de la India. Entonces, coincide pues con la cronología preamericana que yo he descubierto, porque marca igual las eras de plata, oro, cobre, bronce, pero se diferencia porque solo Preamérica tiene una era antediluviana, representada por los libros líticos y las obras colosales. La cronología preamericana también incluye un código de colores que aparece en las obras pictóricas de cerámica pictórica, por ejemplo, de los Andes. Ese código de colores, con él se puede identificar la edad que pertenecen esas obras de arte. No necesitamos de los métodos del carbono 14 y la dendrocronología, creados por los científicos materialistas europeos, que aparte de ser no del todo exactos, sus creadores no han querido contradecir lo impuesto por los frailes fanáticos de la Inquisición y han adaptado las fechas que arrojan sus métodos a esa falsa cronología, que no pasa del neolítico europeo para Preamérica. ¿Ah? Entonces, con esta cronología que yo he descubierto, demostramos la verdadera antigüedad de los preamericanos y su enorme sabiduría, y que ellos son las razas madres de la humanidad.
Siguiente cuadro. Aquí vemos en la era, comienzo en la era antediluviana, pero los vestigios rupestres marcan una era anterior. ¿Ah? Encabezan esta cronología. ¿Ah? Entonces, en la era antediluviana ya vemos que las mujeres gobiernan y tienen ya un conocimiento desarrollado de las ciencias. Por ejemplo, son astrónomas y yo he podido descubrir tablillas, por ejemplo, allí en la zona de Guayaquil, que ahora, o sea, que era ese el estado de los Huancahuiscas, que comprendía la zona de la provincia del Guayas y de la provincia de Los Ríos, de ahí de la costa del Ecuador. Ahí estaba el estado de los Huancahuiscas. Y ahora en una obra que va a publicarse, que es la segunda edición de mi obra, El mensaje oculto de los libros líticos andinos, va a salir la segunda edición. Ahí presento el aumento del estudio de 5 tablillas más, que son de ese estado, y que contienen una información enorme sobre los ciclos de los eclipses, bueno, sobre la localización de la estrella más brillante de la constelación de Orión, ¿ah? Que es la guerrera que le llaman. Bien. Este libro, Ruth, el libro que estás mencionando está próximo a salir, ¿no? El mensaje oculto. Va a salir ahora en septiembre, va a salir en septiembre. Bien. En septiembre, sí. Y ahí presento. Para todos tus seguidores que se están siempre interesando en tu obra, el mensaje oculto de los libros líticos andinos. Andinos, sí, de los libros líticos andinos. Entonces, en esa obra yo interpreto también que en la primera edición, una tablilla que poseía el fraile Crespi. Sí. Y esta tablilla, cuando el fraile Crespi murió, la orden salesiana la vendió a una colección particular norteamericana. ¿Sabes? Yo hice estudios de esta tablilla que tiene escritura cuneiforme porque es de Tiwanaku. Me la presentaron como que era del Ecuador, pero no es del Ecuador. Pertenece a la raza Huara de Tiwanaku, la primera raza blanca. Aquí dice que ahora pertenece a la colección particular norteamericana Stephan Schaffer, The Winock Society, Preserving History. ¿Sabes? La vendieron, la orden salesiana, como no se protege, ahí está la ineficacia, la ineptitud de los funcionarios del Ministerio de Protección del Patrimonio Cultural. Esto tenía que estar en un museo, no del Ecuador, porque el cura Crespi la tenía. Claro. Entonces, que sí. tenía que haber pasado sí. Ahí. Recordamos que has estado hablando en otra entrevista de esta tablilla y todo el estudio que has hecho, dando la vuelta inclusive, ¿no es cierto? Y encontrándote con todo el mensaje. Claro, en esta tablilla se registra la escritura criptográfica o hermética, que pertenece a la lengua criptográfica o hermética, que se descubre al invertir las palabras y las piezas arqueológicas que contienen esta escritura. Al darle la vuelta, se lee el contenido oculto de esas tablillas, de esas obras. Entonces esta tablilla registra una guerra, pero que no se produjo en Preamérica, en los Andes. Claro. Sí, en Tiwanaku, de donde era la raza Huara, a quien pertenecía esta tablilla, sino que se produjo en la India, en las ciudades más antiguas de la India, que los hijos del sol, o sea, los que pertenecían a la dinastía solar, que eran los pastores, invadieron
los embrios de los agricultores. Aquí está la cronología de la India en la cuenta larga de los mayas. Ahí está señalada. Mostranos nuevamente, por favor, Ruth, la portada del libro. Sí. Entonces esta obra va a salir la segunda edición, en que yo aumento el estudio de 5 tablillas más. Aquí está también, esta obra habla en el segundo capítulo, el origen de los arios está en Preamérica, porque son el estudio de las tablillas de la cultura de los mana o manabí, que son los que van a Irán y fundan Persia. Persia es un nombre deformado, una adulteración del nombre de una provincia del Irán, que se llama Parsi. Pero hasta ahora es un enigma, porque no investigan quiénes eran los que fueron y se asentaron junto a los montes sagros, junto al lago Urmia y el río Yágata, y fundaron Persia. Pero son los nativos del Ecuador que se llamaban Manabí, con V, que ahora siguen siendo un pueblo de abolengo allí en el Irán. Entonces yo estudio las tablas que tienen estos manabís, y entonces ahí se descubre la imagen de la diosa Naíta, que es la diosa de las aguas y de la luna, y que los emblemas que llevan los emperadores sasánidas están registrados en las tablillas de los manabí del Ecuador, los que llevan en las coronas. El nombre Anaíta pertenece a la Aymara Runasimi. Sí, es el nombre de una gema que solo existe en Bolivia. Así que se puede demostrar muchas cosas estudiando estas tablillas que las tienen tiradas en los museos los ecuatorianos y no las estudian. Y yo me he dedicado a eso y he logrado descubrir su contenido, ¿sabes? Perfecto. En otras tablillas, por Sí. ejemplo, tú tienes ahí que puedes mostrarlas, las tablillas que contienen mapas estelares. Vamos a continuar donde dejamos. Así, en el cuadro primero, Ahí está. y luego pasamos a las tablillas. Aquí está. Así que sí, ya estamos aquí. El código de colores, el blanco, sattva, quiere decir que en ese tiempo existía una gran sabiduría, que corresponde a la era a las primeras eras de cuando existían todos los sabios, porque todo eso cambió en el Kali Yuga, ¿sabes? Que es la era que estamos viviendo ahora, en que se pierden las altas cualidades espirituales, y viene el oscurantismo, y se practican todos los vicios, se pierde, ya la gente no tiene palabra. Mira, aquí entonces dice, por ejemplo, ya en la era antediluviana, antes de que se caiga la luna Kenos, que es cuando se producen los tsunamis en todo el mundo, antes de que suceda eso, se ve que todos esos pueblos ahí en los Andes tenían grandes conocimientos y tenían bibliotecas líticas, pero que no con palotes y arañazos propios de seres primitivos, sino que exhiben símbolos escriturarios e ilustraciones, y esculpidos con verdadero arte y contenido científico, histórico y filosófico esotérico. Tenemos este tipo de bibliotecas en toda América, pero en los Andes tenemos la biblioteca de Ica, Perú, que pertenece a esa raza, digo yo, de los constructores que construyeron Tiwanaco, y las galerías subterráneas que descubrió el señor Juan Morix, que era un sabio húngaro que conocía las lenguas vernáculas, y él escribió una obra que se llama El origen americano de los pueblos europeos, porque él estudió los nombres nativos. Y allá en Hungría, pues los que van ahí son los sacas, los salasacas. Se escribe TS apóstrofe ALA, salasacas.
con K. Y esos son los fundadores de Hungría. Los salasacas o excitas reales o magiares o húngaros. Y van a la China y fundan también ahí dos etnias que se llaman los Sala y los Sacas. Todavía existen en la China. Y van a la India y predican, ahí enseñan la filosofía religiosa preamericana de la comunidad cósmica, que Blavatsky denomina como teosofía, que es el conocimiento, la sabiduría de los dioses, porque es un conocimiento interminable. Por eso es que cuando yo hablo de estos temas, no se acaba, porque sigue, no termina, ¿sabes? Claro que sí, Porque es muy, la muy sabiduría extenso. Pero la sabiduría, sí, Ruth, quería volver sobre un concepto porque a veces hay mucha confusión y por ahí algunos difusores están comunicando mal las ideas. Los claro, salasacas, sí, a ver si entendí bien, salen desde territorio actual ecuatoriano y fundan Hungría, no al revés. ¿No sí, es no cierto? al revés. Es que desde que murió el señor Morris, es que la Iglesia Católica en todas partes trata de ocultar toda esa sabiduría de esas culturas de América. Y allí, pues en Hungría hay mucho catolicismo. Y entonces hay gente que ahora se ha cogido de decir que ellos son el origen de la humanidad. Y hay unos historiadores de ahí del Ecuador, un chico joven, ¿ah? Que se ha cogido también de decir que los húngaros llegaron a América. Y eso es mentira, falso. Los húngaros salen del Ecuador, son los salasacas o excitas reales o mayores húngaros. Lo que pasa es que por los beneficios que ha recibido ese chico en Hungría, que le han ayudado para hacer publicidad de las cuevas de los tallos, ha montado ahí un negocio turístico, y entonces, claro, él resulta que los húngaros, después de que ya ha muerto Morix y todo esto, hay unos que, como los vascos, han descubierto que sus lenguas están relacionadas con el sumerio. Y como tienen esa idea los europeos, que son localistas, provincialistas, siempre han pensado que en Europa era la cuna de la cultura, ¿no? Y ahora es que ellos piensan que dice que como está relacionada con el sumerio, la lengua de ellos son el origen de la humanidad. Fíjate. Pero no investigan el origen de los sumerios. Y luego después también resulta que es que el runasimi es la lengua madre, porque aquí en Europa y Asia había una lengua prehistórica o protohistórica, de la que se derivan las lenguas euroasiáticas. Pero no se había identificado y la lingüística alemana impuso hacia el siglo XIX que era el sánscrito de la India. ¿Sabes? Pero porque no habían investigado más. Y entonces, y tienen apartado a los preamericanos, no los toman en cuenta. Pero la lengua de la que se derivan las lenguas euroasiáticas es el runasimi, que es el sánscrito aglutinante, el sánscrito primigenio. Y vinieron a confirmar mi tesis, porque yo hice una obra que va a salir ahora en octubre, porque yo con mucho trabajo estoy publicando estas obras. Entonces se va a publicar de una forma lentísima en octubre, tiene 2 tomos, se llama Cara Maya, Raza Madre de la Humanidad, y ahí presento yo pruebas, porque viene a certificar mi descubrimiento, porque yo encontré que en el Ecuador, en Perú, en la zona de Colombia, hay vocablos del sánscrito. Y por eso me puse a estudiar los Vedas hace años. Y ahí descubrí que los preamericanos han ido a la India y han enseñado a los brahmanes. Uno de los testimonios que viene a confirmar eso es el de Florencio Basaldúa, que estuvo de canciller en la India y estudió, buscó. Él tenía una obra que se llamaba Memorias de la Raza Roja en la Prehistoria. Y entonces descubre la llegada de los preamericanos a la India en un documento de allí de la India.
Y en los libros sagrados de la India se confirma eso, porque yo estudié aparte de lo que descubrí del señor Basaldúa, y en el Ramayana, en el Srimad Bhagavatam, está gran parte de nuestra historia. Y dice que los preamericanos eran grandes navegantes, los mayas que recorrían los océanos, surcaban los océanos del oeste a los del este, los mares del sur a los del norte en edades remotísimas, y arribaron a la India y enseñaron a los brahmanes la cosmogonía, la ciencia, las artes, las lenguas atlantes aglutinantes, dice, y nuestras lenguas, desde Alaska, con los inuit hasta los araucanos, son lenguas aglutinantes. Se hablan y dice que habían unas que eran más elevadas que se llamaban Raksasi Vasa. Eso en el Ramayana. En el Srimad Bhagavatam hablan de toda una serie de pueblos que incluso van a la India y se quedan ahí. Y viven todavía ahí como comunidades, ¿sabes? Y yo he encontrado documentos recientes de censos que se han hecho a la población de la India en que constan pueblos preamericanos. Y ahí se demuestran muchas cosas, ¿sabes? Las relaciones que tenían con Preamérica, ¿sabes? Así que, después de estudiar todo eso, encontré yo, pues, la obra de un argentino que hacía un estudio que hacia el 1901, que eso también, cuando yo presenté al presidente del Ecuador una separata de lo del Runasimi, que se titulaba el Runasimi, una lengua universal en un pasado remoto, porque se llama Runasimi, quiere decir lengua de la humanidad. Es la lengua que un cura que se llama Francisco de Santo Tomás se equivocó y le puso de nombre quechua, porque iba caminando por ahí en el Perú, en Lima, por Cusco, y vio a unos jóvenes que estaban trabajando, unos nativos, en el acera, así con unos hilos y unas cuerdas, y él les preguntó, ¿cómo se llama la lengua que hablan ustedes? Pero ellos que no conocían el castellano, y él tampoco que entendía esa lengua, ellos le dijeron quechua, quechua, porque era el trabajo que ellos estaban haciendo se llamaba así, consta así en el diccionario de la Academia Mayor de la Lengua Runasimi de Cusco, Perú. Y entonces él pensó, ese es el nombre, y se quedó con ese nombre, y la gente lo ha aceptado, pero realmente se llama Runasimi, quiere decir lengua de la humanidad. ¿Por qué? Porque en un tiempo fue una lengua universal, y esa es la lengua de la que se derivan las lenguas euroasiáticas. Yo encontré, bueno, no es que encontré, sino que me trajo un peruano, de una forma increíble, que siempre lo cuento yo en mis conferencias, un libro que se halló en un piso que estaba abandonado y que iban a ponerlo a la venta el dueño de la casa que él alquilaba, que era un militar retirado. En la zona de Goya tenía ese piso. Y como él era un señor que con su esposa nunca habían tenido hijos, y este chico que se llama David, pues le tomó el afecto porque era hijo único y estaba con los padres, le alquiló ese piso a él. Y entonces le pidió de favor, dice, consigue gente, David, dice, para que me desocupen ese piso ahí en la calle Goya, porque quiero venderlo. Ustedes pueden quedarse con todo lo que está ahí, que son cosas buenas, que están nuevas, buenas, y la cuestión que me lo desocupe. Entonces él un día se presentó en mi casa con ese libro que se había encontrado ahí. Dice, mira, a lo mejor este libro te sirve a ti. Y me lo trae. Y solamente hay tres copias. Una que la tienen unos anticuarios franceses, otra que la tengo yo, y una que como fue publicado en Barcelona en el año 1901, que había venido este argentino aquí, el doctor Giroir, Henry Giroir, se publicó aquí. Entonces cuando uno publica aquí, publica un libro, hay que por ley entregar 3 ejemplares para la Biblioteca Nacional y otras bibliotecas de España. Entonces él entregó, pues esa es la única obra
que hay ahí en la Biblioteca Nacional, otra que tengo yo, y los anticuarios franceses que la venden carísima. Entonces, pues, esa obra venía a certificar mi tesis. Y él hace un trabajo comparativo del runasimi, de la fonética del runasimi y del sánscrito. Y dice que es el sánscrito aglutinante, el runasimi. ¿Sabes? Entonces, por eso yo digo, es el sánscrito primigenio. ¿Ah? Y viene, yo tomé datos de esa obra para confirmar mi tesis. Bueno, eso fue la primera vez. Después encontré otra obra, que ahora hay un montón de gente, porque el ministerio ese del Ecuador de protección del patrimonio cultural, donde el presidente Correa, al que le entregué 2 copias, una de esta del runasimi y otra del estudio de una pieza que tiene escritura cuneiforme y que es de Tiwanaku, o sea, de la raza cara, que estuvo en el Ecuador y se halló ahí, en la zona donde los caras hicieron un estado, después de lo del diluvio, que se expandió esa raza guara por toda América, para repoblar el continente. Entonces, se descubrió esa pieza, ha ido a parar aquí al Museo de América. Y cuando yo me puse a hacer la primera fase de un diccionario, que también va a salir ahora, la primera fase aquí publicado ya ahora este otro mes, entonces la hice constar, porque me encontré esa pieza y que los españoles que edito nunca habían hablado de eso, que tiene escritura cuneiforme en el lomo, es un silbato en forma de pájaro y tiene sobre la cola y debajo de la cola símbolos cuneiformes. Entonces yo interpreté los símbolos y la incluí en ese diccionario que va a salir. Pero como venía el presidente aquí a dictar un seminario, entonces una conferencia, mejor dicho, en la universidad y en la Facultad de Ciencias Políticas, yo le llevé para ver si él me apoyaba y publicaba ese descubrimiento, pues. Él se quedó sorprendido y me dijo, ¿de dónde es usted? ¿Es española? Le dije, no. Le digo, soy del Ecuador, soy investigadora del archivo histórico. Entonces la comitiva ya se lo llevó. Yo asistí a la conferencia, pero no tuve oportunidad de hablar, pedir la palabra, no me hacían caso. Atendían a unos jóvenes que le preguntaban de la política del gobierno de él y eso. Esto fue durante una visita del presidente Correa. Una visita del presidente Correa a Madrid, que me avisó la embajada. Sí, entonces se llevó los libros y yo dije, uy, ojalá que no los pierda. Y entonces, ¿qué pasa? Pasa un mes y me mandan una carta diciendo, felicitándome la presidencia, que fíjate que como aquí viene mucha gente del campo, del Ecuador, y vienen a trabajar aquí de servidumbre, y yo estoy viviendo en estos pueblos fuera de Madrid. Entonces, llegó la carta abierta, la habían abierto en correos, porque decía presidencia del Ecuador, para saber a quién le escribía la presidencia del Ecuador. Bueno, me manda a felicitar ahí por los trabajos y en otra carta que firmaba, creo, el ministro de Educación, que habían depositado los trabajos en el Ministerio de Protección del Patrimonio Cultural, pero no publicaron los descubrimientos, ¿sabes? No publicaron. Y ahora a los años descubro que el Ministerio de Protección del Patrimonio Cultural está difundiendo las fuentes de mi trabajo, las ha conseguido porque se han enterado pues de que la obra está aquí. En España han estado buscando, como fue publicada aquí la obra de el doctor Gilroy, se han dado cuenta que ya como han digitalizado el fondo de la Biblioteca Nacional, ya figura ahí, y han de haber mandado algún listillo de la Embajada del Ecuador a sacar una copia. Ahora lo difunden por internet, es decir, como PDF, están vendiendo las fuentes. Y la de la doctora Natalia Rossi de Tarifi, que también fue una obra que yo encontré en un sitio que venden libros antiguos, y era un librito así pequeño y se llama
América, cuarta dimensión, los etruscos salieron de los Andes. Y entonces yo al principio pensé que era una obra de ciencia ficción, pero después me encontré que era un tratado de léxico-genética y que esa señora era italiana y había inventado la ciencia léxico-genética, considerando que las palabras son como grandes familias que derivan de un tronco común y que no hay lenguas muertas. Las lenguas están vivas en todas partes, porque todas las culturas se entremezclan entre ellas y, aunque desaparezca una cultura, en los pueblos que han estado en contacto con esa cultura, se encuentran las raíces de esa lengua. Y ella hace ese estudio profundo y descubre que los etruscos salen de los Andes, pero ella no sabe de dónde. Y yo descubro que son del Ecuador, de un lugar que se llama Turupampa, pero con M, Pampa, porque Pampa con M que es el nombre de un río sagrado de la India, donde se encuentra el señor Rama, el rey Rama, con el mono Hanuman, para encargarle que busque a su esposa que se la habían raptado. Y hay un río gemelo en el Perú con el mismo nombre. Por eso tenemos pruebas de las relaciones con la India. En todas partes hay nombres, tanto en América como en la India, y hay pueblos que han estado de la India allí en los Andes. Bien, entonces, Turupampa, Turu quiere decir lodo. Turuchay, Turuchac en Runasimi quiere decir el que trabaja con el barro, el que modela el barro, el ceramista, Turuchay, Turuchac. Y ese era el nombre Turu que le daban a los etruscos en los fenicios. Los etruscos vienen en la cuarta migración de los llamados pueblos del mar, ¿sabes? También reciben otro nombre, que es Atis, y parece que ese pueblo también es de la Atlántida, porque la Atlántida se llama Atilán, donde están los Atis. ¿Ah? Ruth, ¿y qué pasó Sí. después de esa carta que te enviaron desde Presidencia de Ecuador? Después, Me dijeron que se había depositado ahí los trabajos, pero nunca se publicó lo que yo había descubierto, que el Runasimi es el propio sánscrito en su primer estadio aglutinante, y la otra obra que era de la tablilla que yo había descubierto aquí en el Museo de América, que está entre las del Ecuador, porque fue hallada en la zona fundada por los Caras, que era un estado, pero que dice que los Caras después se alejaron de ahí, porque los Caras quiere decir el guerrero que va a la cabeza, y ese pueblo pertenece a la raza Guara, que por las principales etnias de esa raza, que era la raza blanca, rubia, ojos azules, son los antecesores de los nórdicos. No es que los vikingos han ido a América, que ahora se han inventado decir eso. Los vikingos descienden de la raza Guara, ¿sabes? Y los germanos, los alemanes. Por eso después yo descubro otra obra, hacia el 2009. Ya había pasado años que yo había hecho la obra esa de Cara Maya, raza madre de la humanidad, que la hice del 2000 al 2004. En que yo demostraba que el Runasimi es el propio sánscrito de su primer estadio aglutinante. Después alguien me nombra una obra que se llama La lengua de Adán y el hombre de Tiwanaku, que es de un sabio boliviano, un sabio filólogo políglota que hablaba más de 40 lenguas, que era hijo de una familia rica de Bolivia que tenía minas de oro, y como era hijo único lo mandaron a estudiar a Europa. Y él vino y estudió las lenguas vernáculas, y descubrió que el Runasimi es la lengua madre de las lenguas euroasiáticas, ya hacia el 1888, ¿sabes? Que yo no conocía esa obra.
Y yo había por otros caminos de la investigación y había encontrado lo mismo. Había descubierto yo lo mismo, pero yendo por otros caminos. Después cojo y pido esa obra, empiezo a buscarla aquí en Europa para conocerla, pues. Y entonces me entero de que la tienen en Alemania, para que veas que los alemanes saben, pero están mudos. Es como cuando el doctor Javier Cabrera de Arquea les mandó las piedras de Ica, para que ellos estudien y fechen esas piedras. Dijeron que eran de andesita, pero que el surco de los grabados no podían ellos fechar. Ahí es cuando yo digo, y al estudiar, al ver que ellos tienen la obra del doctor Emeterio Villamil de Rada, que les pedí una copia y pagué 100 euros para que me digitalicen una copia. Y entonces ahí me doy cuenta de que ellos tienen la obra ahí, que está casi para destruirse, me dijeron. Le dije, tienen que ponerla en una sala especial y sacarle copias para que siga sirviendo a los investigadores. Entonces, cojo, la estudio y ahí tiene pruebas. Dice, los botones no son de la India, son del Kota o lago. Los botones, los Kota, bueno, ahí nombra todo eso que son los alemanes, los hermanos, ¿sabes? Incluso tiene una profecía, ¿sabe? Que dice que llegará en este tiempo, tendrá que caerse todas esas adoraciones a todos los dioses europeos y se va a surgir la verdad, que eso no tiene que ponerse reparo, sino que es un avance en el conocimiento. Lo que se conocía es importante, pero ahora hay otra verdad más profunda que tiene que salir a la luz. Y entonces él dice en otras palabras, en su obra, La lengua de Adán, eso, ¿sabes? Que se caerán, porque han considerado la India como la fuente de todo, y no es así. Anterior a la India está Preamérica. Y de la Preamérica lleva la enseñanza a la India. Mira, aquí tengo en el Ramayana cómo resulta de que dice, se habla de que los mayas se casaron con los príncipes védicos y consta que Arjuna, discípulo y primo de Krishna, se casó con Uluple, hija del rey de los nahuas, o sea, de los serpientes, como les llamaban a los mayas ahí, que también les llamaban hijos de Varuna, porque ellos eran grandes navegantes y Varuna es el dios del océano. Se les conocía también como Danavas Calequeyas. Entonces dice aquí, se casó con Uluple Arjuna, primo de Krishna, con la hija del rey de los mayas llamado Kaurabya. Información sobre las hijas de los mayas desposadas con los príncipes védicos se registra en el Ramayana, ¿sabes? Y ahí también está que Maya, Asura Maya, que es el autor de esos mapas que ahora vamos a ver, de los mapas estelares que sirven para hacer los viajes transoceánicos, y que están en el Ecuador y se atribuyen a una falsa cultura llamada Valdivia. Ese es el Tratado de Astronomía de Asura Maya. Ahí se confirma que este Maya, Asura Maya, va a la India y le ofrece su hija al Raksasa Ravana y se casa con él, ¿sabes? Y ahí nombra a los hijos que tenía el príncipe Maya, Asura Maya. Y en el segundo tomo de la Sarga Séptima, capítulo Yudakanda, página 190-91 del Ramayana, cuando los Raksasas instan a su rey Ravana a combatir contra el rey Rama, al que su monarca había raptado a la esposa, la princesa Sita. Le recuerdan sus batallas con los Nahua mayas o Cara mayas, y consta lo que sigue. ¿Por qué te turbas? Tú que has entrado en Bogavati, tras haber vencido a los serpientes en la guerra. Aquí los llaman los serpientes, ¿sabes? Y entonces
porque los llaman los serpientes, porque dice que tenían como emblema la serpiente emplumada y la esvástica. La esvástica es el sexto símbolo de la escritura de las mujeres que se llamaba Uri. Bien, entonces, dice que continuando con las pruebas expuestas en el Ramayana, tenemos seguidamente que los Raksasas dicen a su rey Rábano: tú triunfaste también, oh guerrero de los grandes brazos, cuando descendiste al Rasatala. Así se llama Preamérica también a veces. Cuando descendiste al Rasatala de los Nagas, Basuki, Takshaka, Ishanka y Jatín, tú le sometiste. Además, a pesar de su inquebrantable potencia, de su bravura, de sus privilegios, los Danavas Kalequeyas, esos son los mayas, tras haberlos combatido en un año entero, Señor, por muy confiados que estuvieran en sus fuerzas, tuvieron también que sufrir tu yugo. Oh rey de los Raksasas, que domas a tus enemigos, así como los mayas, venidos en gran número, los bravos y valerosos hijos de Varuna. Tú los deshiciste en el campo de batalla, oh afortunado, así como al cuádruple ejército que les seguía. ¿Ves? Y le llaman Patala a América, de donde viene Patala, significa rojo y lugar. Esto significa que era la tierra de la raza roja. Y Pata también señala la constelación de Orión en el Runa Simi, ¿sabes? Todo este texto que nos estás leyendo, ¿de dónde es, Ruth? Recordanos. Es del Ramayana, Ramayana. El Ramayana, sí, en el Ramayana. Es cuando los Raksasas son unos seres, que quiere decir, Raksasa quiere decir comedores de carne y sangre, los merodeadores nocturnos, porque eran como semidioses, habían sido hijos de semidioses, y dice que el abuelo, o sea, el creador, como habían hecho sacrificios y todo, y habían practicado el yoga, les había otorgado un poder. Y este Raksasa Ravana se robaba las mujeres de los grandes sabios, bueno, de los reyes, tenía un harén en la ciudad de Lanka, dedicada a la luna, ¿sabes? Pero es un personaje simpático, ¿sabes? Cuando tú lees el Ramayana, se hace atractivo él. Pero él es el que le roba la esposa al rey Rama. ¿Ah? Y ahí se forma pues una guerra con él, lo buscan por todo el mundo, y mira que ahí los monos, el mono Hanuman, se encuentra con Rama en el río ese que se llama Pampa. ¿Mm? Entonces describen ese río bellísimo, allí en el Ramayana, un capítulo le dedican, y entonces resulta que hay otro río gemelo en el Perú con el mismo nombre. Y en Ecuador hay una ciudad que se llama Río Pampa, pero ahora escriben con B, como han deformado los nombres los frailes inquisidores, dice Bamba, Río Bamba, ¿ah? Pero es Río Pampa, ¿ah? O Río Pampa. Pero hay otra palabra que es Pampa con N, y eso significa valle. Turupampa, que estábamos hablando de los etruscos, del lugar de donde ellos eran, quiere decir el Valle de los Ceramistas, queda cerca de Quito. Y dice que en ese lugar, me dijo un profesor de ahí del Ecuador, de la zona de Quito, de una universidad de Quito, que se llama Diego Velasco. Él me visitó con un equipo amigo de él para grabarme una entrevista, que fue alucinado porque yo había hablado que los huaras tienen principalmente las etnias que componen la cultura de los huaras, son los caras o carios, los íberos y los tupihuaras y los macas. Y hay otras etnias más. Por ejemplo, esa obra que yo he descubierto con escritura cuneiforme es de una etnia que se llama Gati, pero en América no existe la letra G, tendría que ser Wati, ¿ah? Pero se ha registrado como Gati, tanto en la India como en América, ¿sabes?
Entonces, pues esto les llamó la atención a estos profesores porque yo hablé que los íberos son de los Andes, son de Tiwanaku, y que después de lo que se cae la luna Kenos, que hay esos tsunamis en todo el mundo, y caída de rocas candentes y fuego, pues allí, pues después ya que pasa esa catástrofe, los huaras bajan de las cumbres y repueblan toda Preamérica. Entonces ahí pues se han quedado alucinados porque yo digo que los íberos son de esa raza. Y entonces vinieron a hacerme hasta una entrevista en mi casa para que les explique por qué decía eso, porque ahí en Quito, Ecuador, estaban protestando. Dice, ¿qué dice esa señora? Que los íberos son de aquí de las cumbres de Tiwanaku, son indios. Fíjate, fueron a averiguar por qué decía yo eso, ¿sabes? Así que hay ese antecedente, y que estábamos en lo del tema de las eras, Sí. que en esta era antediluviana están todas esas etnias que ya tienen un gran conocimiento y gobiernan las mujeres en la era antediluviana y la era de plata, y yo pienso que en esa era es cuando ponen, como ellas eran grandes astrónomas, previeron lo que iba a suceder de esa catástrofe mundial de la caída de la luna Kenos, y entonces acondicionaron esas galerías, es decir, esas cuevas, hicieron un mundo subterráneo, porque si no, no se hubieran salvado, y se escondieron ahí cuando cayó la luna Kenos. Y bueno, ahí viene que los alemanes, cuando estudiaron esas piedras labradas, no quisieron pronunciarse, solamente dijeron para el doctor Cabrera de Arquea, de Perú, que esas piedras labradas eran de una piedra llamada andesita, una roca volcánica. ¿Y qué tal? Yo descubro pues que esa piedra es con la que han hecho Tiwanaku, y que han hecho también esas galerías subterráneas en que se ve la mano del hombre que está ahí puestos los bloques pegados en unas puertas enormes, que eso no lo ha formado el agua, que hay corrientes de agua que pasan por ahí en esas cuevas, pero ellas no van a hacer esa corriente subterránea a elaborar una puerta y unos techos lisos, que ahí se ve que están pulidos por los que se metieron ahí, que eran grandes constructores, que han acondicionado eso con su tecnología, que tienen que haber tenido claro que sí, maquinaria incluso, ¿sabes? Porque en la India se dice que tenían maquinaria, ¿sabes? Sí, sí, totalmente, Ruth. Quiero rescatar dos ideas, porque no te quiero interrumpir, ya nuestros amigos saben que nuestras entrevistas son más bien conferencias, yo casi no quiero interrumpirte, pero sí quiero rescatar dos cosas, que a pesar de que hasta el día de hoy el gobierno o las autoridades ecuatorianas no han revalorizado tu trabajo, no lo han publicado, no lo han puesto en el lugar que merece estar, y a pesar de que hay algunos por allí que están tomando esa información para hacerla propia, canales como este, como el mío, Conversando con Banshik, y otros colegas de YouTube, te entrevistan, tenemos el honor de entrevistarte para difundir esto. Esta información que tiene varias lecturas, porque los académicos, los entendidos, te van a estar en este momento de alguna manera agradeciendo toda esta información que les das, y el público en general y los neófitos, los que se van acercando de a poco, van descubriendo la verdadera historia que nace en Preamérica y que luego se va a desplazar por todo el mundo, ¿no? Hoy nos vas a... La otra versión de la historia. La otra versión. La otra versión que estamos rescatando, que es la versión que se ha ocultado, que no se ha dejado salir a la luz.